Nuestros sueldos se nos quedaban íntegros en la cuenta. Yo gané para esta casa en medio año, pero hoy en día estamos en tiempos difíciles. Ajá. En tiempos difíciles de todos modos se gana muy bien. Nosotros ya lo hacemos en serie. Es simplemente copiar y pegar, copiar y pegar. Cada casa la hacemos igual para que simplemente no haya demasiado trabajo y gestión con eso. Durante 11 años, solo una vez en mi vida, tuve a una persona a la que se le reventaron las úlceras en el estómago y simplemente vomitaba sangre y todo estaba lleno de sangre. Un mal crédito es cuando, por ejemplo, compras un auto a crédito y no te pone nada en el bolsillo, a menos que sea, no sé, un camión con el que ganas dinero y lo pagas. Aquí, Wojtek Kaczmarczyk, del canal Do Roboti, y hoy hemos llegado a Inglaterra. El clima está para ir al bar, pero no vamos a hablar de bares, sino de éxito, el éxito de los polacos, bueno, de un polaco en particular, que antes trabajaba en una línea de producción empacando sándwiches y hoy en día gana mucho dinero. Aquí conmigo está David Doumus, te doy la más cordial bienvenida. Hola, Wojtek. Mencioné tus comienzos, así que puedes desarrollarlo. ¿Cómo fue que llegaste aquí a Inglaterra y cómo empezó todo? Entonces, para hacerla corta, vinimos aquí para ganar dinero para la boda. Tenía 300 libras en el bolsillo. Un amigo prometió que habría casa, habría trabajo, habría de todo. Muchos inmigrantes aquí se identificarán conmigo. No fue así. En vez de una casa, era simplemente un gran gallinero. Más de 20 habitaciones, baños asquerosos y sucios, chinches, cocinas pegajosas, refrigeradores con candado. Con cadenas, sí, para que la gente no se robara la comida. Siglo XXI, Occidente. Y ese Occidente al principio me asustó. Había que salir de eso. Encontramos trabajo, yo simplemente iba de fábrica en fábrica, porque ¿cuánto tiempo puedes sobrevivir con 300 libras entre dos personas, verdad? Y en un lugar dije que éramos los mejores empacadores, ¿verdad? Los mejores recolectores y empacadores que pudieron haber conocido en su vida, y esos gerentes se rieron tanto de nosotros que dijeron, oigan, vengan el lunes a trabajar. Les dije que podíamos hacer todas las horas extra que tuvieran. Preguntaron, ¿cuántas horas extra puedes hacer? Puedo hacer todas. Todas. ¿Y cuándo fue eso, de hecho? Eso fue, escucha, en el año 2012, en abril. Ok, en un momento más nos pondremos a trabajar. Y mientras tanto piensen si entre sus conocidos tienen personas que alguna vez se fueron a Inglaterra y cuya historia empezó como la de David. Y piensen si hicieron algo al respecto, o si más bien siguen en el mismo lugar en el que estaban antes. Sigamos adelante. Vamos. Nos ponemos a trabajar. Entonces, ¿a qué te dedicas ahora, ya que ya no empacas esos sándwiches en la línea? No, la historia puede sonar un poco increíble, pero trabajando mucho, ahorrando, subarrendando la casa, subarrendando habitaciones, simplemente empezamos a invertir en bienes raíces. Gracias a las herramientas que hay en este país, como las sociedades y los financiamientos, construimos una cartera de más de 50 casas para renta. Son casas que se rentan completas o por habitaciones. Además, tengo varias empresas. Son 30 sociedades donde tengo actividades que apoyan el crecimiento de mi portafolio de bienes raíces. Pero no solo eso. Suena, como dijiste, bastante increíble que empacando sándwiches en una línea de producción y con 300 libras se pueda comprar aunque sea una casa, así que te voy a preguntar mucho al respecto. Así es. A lo largo de este episodio, ¿cómo funciona todo eso? Aquí veo un gran desorden. ¿Esto qué es? ¿Es una de tus casas que estás remodelando actualmente? Así es. Esta es una casa, ojo, que hasta hace poco estaba habitada por personas. En el Reino Unido tenemos una competencia extremadamente débil. Una de cada 4 casas en alquiler, repito, en alquiler, no es apta para vivir. Según algunas estadísticas, para una sola casa hay incluso 12 personas interesadas. Así es. Así que la gente, simplemente sin tener opción, vive en lugares horribles y cada año el déficit de viviendas aumenta. Y esos departamentos y casas deberían ser cada vez más caros. Y así sucede. Entonces vamos adentro a ver cómo va la remodelación de la casita. O sea, tú lo compraste, ¿verdad? Sí. Para poner esto en orden. Sí. Tú compraste una casa Esta es la casa que compraste, sí. donde vivía gente y se la compraste a ellos, ¿verdad? Se la compré al dueño que se la rentaba por cuartos. Ok. ¿Y él la rentaba, la vendió porque qué? ¿Porque ya no quería rentarla? Sí, simplemente no quería invertir ni una libra en eso. La casa necesitaba una remodelación total. Había ratas viviendo ahí y en general estaba hecha un desastre. La oportunidad está en que si yo compro una casa bonita, ahí no hay ese margen de ganancia para mí. Ok. Yo no voy a bajar ese precio. Ajá. Y si compro una casa en ese estado, entonces sí puedo bajar mucho ese precio. Porque esa persona no quiere encargarse de la remodelación. Ajá. Él quiere deshacerse de esa casa, así que está dispuesto a bajar mucho el precio. Entonces, por ejemplo, esta casa tiene 7 habitaciones y 7 baños. Eso genera un flujo de efectivo muy grande en este tipo de propiedades y fue comprada por 170.000 libras. Una casa igual, exactamente en esa calle, se vende entre 240 y 260.000. Así que ya hay una diferencia de precio de entre 70 y 90.000 libras que van a estar en mi bolsillo. ¿Por qué en mi bolsillo?
Porque en Inglaterra existe algo llamado refinanciamiento hipotecario, que significa que hacemos una nueva hipoteca y viene el banco, yo termino aquí la remodelación y me dice, bien señor Wojtek, esta casa ahora vale 260.000, yo le puedo dar ese dinero. El 75% de ese valor. Espera, pongamos esto en orden desde el principio. O sea, tú compras, esos 70.000 los pagas con un crédito, ¿sí alguno o todavía no? Puedes comprarlo ya sea con efectivo Ok, o con crédito. Si es con crédito necesitas un 25% de enganche. bien, 25% de enganche, 170. ¿Y cuándo viene el banco a ver la casa? Cuando lo invite, ¿Pero antes de terminar la remodelación o después? después de terminar. Después de terminar, o sea, tú inviertes, tienes un presupuesto para la remodelación de esa casa y le metes 30.000, o sea, gastaste 200.000 en eso. Sabes que puedes venderla por 240 porque otras cuestan eso. ¿Y entonces qué? ¿Para qué invitas al banco? Lo invito porque no quiero deshacerme de la casa. Y ese banco viene y dice, ahora esa casa, por ejemplo, va a valer 260.000, ¿verdad? Tú gastaste 200 en ella y a él no le importa eso. No. Puedes gastar 100 millones en ella, ¿verdad? Él ve que el precio, el tope actual en esta zona es, digamos, 260.000, porque casas así se han vendido por esa cantidad. Entonces, digamos, lo valora en 260.000 y dice, vas a recibir el 75% de eso, así que a tu cuenta te transferiré 195.000 menos los gastos notariales, No. o sea, como 2.000 libras, y menos el asesor de crédito. ¿El banco te transfiere ese dinero Sí. por tener tú esa casa? No, pero él hace negocio con eso. ¿Qué tipo de negocio? Es que ahora yo voy a tener una hipoteca con él Ok. y yo le voy a pagar las cuotas. Ajá, o sea que tú obtienes como un crédito por esa casa que no vendes, ¿verdad? Así es. Está bien. Te vendes una propiedad a ti mismo y eso es precisamente el movimiento perpetuo. En el Reino Unido, donde una vez que hayas reunido el capital, si negocias bien el precio de compra, eso es muy importante, es clave, entonces puedes sacar ese capital, quedarte con la propiedad y hay mucho flujo de efectivo por alquiler y lo inviertes en la siguiente. Y así fue como se hizo. ¿Y tú cómo diste con eso de alguna manera? Porque no creo que todos lo sepan y lo hagan, ¿verdad? O... La mitad de la sociedad aquí está enfocada en rentar, no les interesa, viven esperando al viernes, al fin de semana, viven de tarjetas de crédito, así que simplemente tienen otra mentalidad. Ok. Siglo XXI, a la gente no le interesa, no quiere. Entonces pienso que si ustedes ven este episodio hasta el final, tal vez cambien esa mentalidad o tal vez realmente están trabajando aquí en Inglaterra en una línea de producción o en algún lugar de Irlanda y quieran cambiar un poco lo que están haciendo. Así que véanlo hasta el final y yo con gusto junto con ustedes aquí voy a ver cómo se ve esta casa. Aquí todavía vive gente, ¿verdad? Porque creo que todavía hay 3 habitaciones alquiladas de esas 7 y pues al menos lavan sus cosas, pero pues no hay calidad, ¿verdad? Más bien no, mira el techo, mira ese ventilador, ¿sí? Está todo sucio. Ok, entonces digamos que aquí tenemos 7 cuartos, ¿no? Según dices. Sí. Gastas en esta casa 170, digamos 200.000. De ese banco recibes el 75% y ese dinero lo puedes invertir en la compra de más casas. Así es, así es. Y de las rentas por una habitación con baño es entre 130 y 160 libras. Aquí en el norte de Inglaterra, en Manchester, por ejemplo, es aún más caro. 160 libras por ¿Por semana? semana. Por semana, por 52 semanas, hagan la cuenta. ¿Por una habitación? Por una habitación de una casa así, si tomamos un financiamiento donde solo pagamos intereses sin capital, porque existe esa opción, lo cual está increíble, la gente dice, pero esa casa nunca será tuya. Yo compraba casas en 2014, entre 60 y 80.000 libras, el 75% de ese valor era un préstamo y esas casas hoy valen. La peor 160, la mejor casi ya 300, así que esa mejor... Si la vendiera pagaría después de 11 años los créditos de 3 o 4 otras propiedades. Ok, esto es súper interesante, ¿verdad? Veamos quizá otra habitación, a ver qué están haciendo los muchachos arriba. Bien, ahora estamos en el piso de arriba. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 habitaciones, todas con baño, de diferentes tamaños, por supuesto. Y aquí está una de esas habitaciones, ya casi está terminada. Así que mira, no es el Taj Mahal, pero quien conoce Inglaterra sabe que todo es simplemente color magnolia, alguna alfombra vieja, fea y barata. Lo hicimos con algo de color. Aquí hay, ya sabes, unas lamas. Va a estar bien equipado, así que habrá una cama, un armario, una cómoda, un escritorio ¿Y cada uno tiene baño? y cada uno tiene su propio baño. Eso es bastante importante. ¿Y los señores que trabajan con ustedes entonces qué? ¿Trabajan por contrato? ¿Son sus empleados? No, siempre contratamos empresas con las que acordamos lo que se llama precio fijo. O sea, en el precio ya están incluidos los costos de materiales, Oh, la mano de obra y el plazo. Muchas empresas que trabajan con nosotros simplemente saben que mientras más rápido terminen un proyecto, ya pueden ganar dinero con el segundo, el tercero, el cuarto, así es. y entonces les importa el tiempo, ¿verdad?
Y ustedes ya tienen esas casas adelantadas, ¿verdad? Sí, así es. Pero me da curiosidad porque hace un momento dijimos que en esa habitación alguien vive actualmente, ¿no? Así es. Y está hecho un desastre terrible, ¿no? Es que esas personas no querían mudarse. Ajá. Nosotros les dimos la opción. Escuchen, pueden buscar a alguien más o van a vivir en medio de la remodelación. Ok. Y sí, como te dije, hay escasez de casas, departamentos y cuartos en este país, así que ellos prefirieron quedarse, aunque fuera solo para seguir teniendo ese cuarto, incluso si tenían que vivir en medio de la remodelación. Ok. Entonces creo que ahora vamos a ir al siguiente lugar. Aquí ya no hay nada más que ver. Allá hay otro cuarto parecido. No, yo sigo en shock, porque de verdad llegamos ayer de Polonia. Esta es la primera casa que vemos en este estado y en remodelación. Y no me imaginaba que pudiera verse así, ¿sabes? Que en casa a veces es difícil hacer una remodelación cuando tienes que vivir en un cuarto y remodelar el otro, pero aquí es un negocio y esto sigue funcionando. Y se mueve muy rápido. Aquí veo que la inversión además incluye, pero junto con el cambio de ventanas, alguna ampliación, o sea, una remodelación así cuesta mucho más dinero aquí. Sí, seguro, pero este es un país de gente despistada. Yo, cuando actúo en inglés para los ingleses, a menudo me burlo de ellos. Les encanta el humor negro. Y por ejemplo, les cuento sobre esto. Miren, la canaleta, escuchen, por ahí gotea, corre por esa pared, por ese muro, ya está verde y en toda esa altura. Adentro de la casa habrá muchísimo moho y nadie hace nada al respecto. Sí, esa gente ni siquiera sabe de dónde viene, simplemente ese hongo aparece. O sea, cambiaron las ventanas por unas nuevas y bonitas de plástico. Aquí hay una ampliación y allá sigue goteando de esa canaleta. Sí, allá seguirá goteando y habrá moho, y por dentro estará remodelado y llamarán a un chamán para que lo solucione. O sea, tú eres como su sanador, ¿no? Estoy aquí, escuchen cómo Moisés... Ok. Los estoy sacando de esa ignorancia. Hablo en inglés. En polaco no tengo que explicarles esto a esas personas, pero de verdad la gente viene a mí. David, tengo 7 casas, hice lo que tú dices, saqué el musgo de la canaleta, ya no me escurre el agua por la pared, ya no tengo moho. O sea, son consejos simples por los que también cobras dinero porque no solo tienes esas propiedades, sino que también haces algunos talleres para la gente, ¿verdad? Sí, hacemos talleres de 3 días donde damos mucha información valiosa, muchos consejos. Un ejemplo simple, pagaste el impuesto de timbre, o sea, el 5%, digamos, del valor de la propiedad y ni siquiera sabes que puedes recuperarlo. ¿Cómo lo recuperas? Decimos, mira, la casa estuvo vacía 2 años, puedes solicitar eso, la casa costó 200,000 libras, ya tienes 10,000 libras en el bolsillo, ¿verdad? Un consejo simple, la gente no lo sabe, tienes el dinero en la cuenta, no sabes de impuestos, la gente viene conmigo, David, la contadora me calculó el impuesto, mira, tienes la exención de impuestos sobre ganancias de capital, lo hacen entre 2, vendieron, hacen una reventa rápida, no deberías pagar tanto impuesto, ¿verdad? Ya tienen 5,000 en el bolsillo, así que hay 1,000,000 de consejos así, pero por supuesto también hay consejos importantes, qué no hacer, qué no comprar, para no hacer ciertos cambios con la propiedad. Por ejemplo, que no puedes arrendar el techo a una empresa externa que ahora tendrá ese techo en arrendamiento por 30 años porque el banco dirá, caray, ya no quiero esta casa, tú ya no eres el único propietario, tienes ahí a un arrendatario, no te voy a dar ese crédito. Y la gente comete errores, no saben de esto, sobre sus propias propiedades, y luego tienen problemas para venderlas, porque ya no pueden quitar esos colectores, ni a esa persona que les tiene rentado el techo. Ok, y un consejo sencillo del que hablamos, quiten el musgo de la canaleta para que no les escurra el agua por la pared. Y para que no haya moho adentro. Ah, y también se me olvidó, queridos espectadores, mientras tanto, si están viendo este video en sus televisores, laptops, teléfonos, donde sea, recuerden dejar un like y escribir algún comentario para aumentar el alcance de este video, porque eso nos haría muy felices. Y el segundo tema que también es muy importante, si tienen algún negocio, ya sea en Polonia o tal vez en Inglaterra, son polacos y hacen algo interesante y quieren presumirlo, en el canal Do Roboti, escríbame por correo, leo todos los correos y respondo a cada uno, o también por Instagram o TikTok, seguro grabaremos algo interesante y nosotros ¿qué? Seguimos adelante. Ok, ya veo que esto está terminado. La casa también estaba en un estado terrible. Ahora está pintada de blanco, limpia y ordenada. Mostramos todo tu recorrido, desde empacar sándwiches, trabajar en la línea de producción, hasta 50. ¿O cuántos departamentos y casas tienes ahora? ¿Más de 50? Más de 50 casas. Además, ahora estoy construyendo mi propio edificio para alquilar 20 departamentos en el centro de la ciudad. O sea, algo así como desarrollo inmobiliario también. Pero eso es para mí, para alquilar. ¿Para alquilar? Sí. Entonces, tu propio edificio para alquilar. Departamentos. Departamentos sin crédito. Increíble. Bueno, regreso, por eso quiero volver al principio. O sea, la etapa entre preparar los sándwiches y tener 300 libras o incluso solo 150 en el bolsillo y entrar al mundo de los bienes raíces, comprar la primera propiedad. Pues es difícil imaginar que con esos sándwiches y ganando, ¿cuánto ganabas por hora en ese entonces? En ese entonces las tarifas de la ciudad creo que eran 7 libras por hora. Bueno, todavía no me cuadra que ganabas 7 libras, ya tenías 100 libras en el bolsillo y compraste una casa.
No fue de inmediato, no fue de inmediato. Primero vivimos en esos cuartos, encontramos ese trabajo, un montón de horas extra, prácticamente trabajábamos todos los días, No. un día libre, y había que empezar a acumular ese capital rápidamente, así que hicimos un Excel en una libreta, calculé cuánto necesitaba para mi primera casa. ¿Y cuánto necesitabas? En ese momento necesitaba para mi primera casa, atención, la casa costaba 80,000, solo necesitaba 8,000 para el enganche, porque iba a ser una casa para mí y solo requería un enganche del 10%, no del 25%. Y de esa manera, ¿Y el crédito? crédito sí, Aquí. 10 años de pago inicial. Ajá. Eso fue una cosa. La otra cosa es que subarrendamos habitaciones en la casa alquilada. Yo subarrendé 3 habitaciones y esas 3 habitaciones me pagaban la renta al casero, o sea, al dueño de la casa, y con eso se le pagaba la hipoteca. Él todavía ganaba con eso, yo también ganaba con eso, no tenía gastos de vida, eso me pagaba la luz, el agua, el gas, la tarifa de recolección de basura, todo. Y todavía me quedaba dinero, así que nuestros sueldos quedaban íntegros en nuestra cuenta. Yo gané el dinero para esa casa en 6 meses. Veamos. Y ahora veamos, porque esta es la casa del inversionista, qué se ha cambiado aquí y cómo se ha añadido valor. Ajá. Entonces, esta casa tenía 2 recámaras. Aquí tenemos un baño así. Para los británicos, esto ya es VIP. En cuanto a la renta, sí, está bonito, limpio, no hay alfombra. Hay, mira, atención, una sola llave, algo que para ti es incomprensible. Normalmente aquí había 2 llaves, agua caliente y fría. Hay una tina bonita. Aquí tenemos un vidrio que nos separa. No hay una cortina que se pudra y se deshaga. Esta era la llamada recámara principal, era la habitación más grande. Y en el caso de esta recámara, creamos aquí un pasillo, yendo por este pasillo, agregamos aquí unas escaleras e hicimos un dormitorio adicional en el ático, ¿verdad? Ahora esta propiedad tiene 3 recámaras y ese es un valor real para el banco. El banco ahora, al valuar esta casa, la va a comparar con casas que se han vendido, ya no de 2 recámaras, sino ya a casas de 3 recámaras, así que el valor de esa propiedad aumentó considerablemente de inmediato. Mencionaste de pasada que esa no es tu casa, sino la del inversionista. Sí, esa es la casa del inversionista. Entonces, este es otro de tus negocios. Sí, este es otro de nuestros negocios. Hoy en día ya colaboramos con alrededor de 700 inversionistas, donde cada año una de mis empresas se dedica a buscar propiedades. Tenemos todo un equipo de tiempo completo en diferentes ciudades del norte de Inglaterra. Ellos encuentran esas propiedades para los inversionistas, la segunda empresa remodela esas casas, la tercera se encarga del alquiler, la cuarta, mi empresa, les lleva la contabilidad, Ok. la quinta, mi empresa, les consigue los créditos. Y si alguien quiere, también tenemos talleres que los educan para que ellos mismos también sepan bien sobre esto. Ok, o sea que alguien ni siquiera tenía que estar en esta casa, porque tú te encargas de todo eso. Así es. Y él ya se lo toma, se puede decir sinceramente, como si fuera un cajero automático. Así es, exactamente así, exactamente así. Y esas personas simplemente reciben lo que se llama una propuesta, donde tenemos todos los datos recopilados del mercado local. Es decir, cuánto cuestan los alquileres de este tipo de propiedades en la zona. La mayoría de las veces a la persona le dicen que el alquiler promedio es de tanto, pero nosotros intentamos alquilarlo mucho más caro, ¿verdad? Y entonces tenemos un bono extra y esas personas reciben lo siguiente. Aquí está el mapa, tenemos si hay riesgo de inundación. O sea, en algún lugar aquí, en estas áreas cerca del río, hubo agua, pero aquí estamos en lo alto. El agua nunca ha llegado. Ajá. ¿Quién vive por aquí? ¿Cuánta eficiencia energética tiene la casa? ¿Esto es para una sola casa que podrías comprar? Sí, aquí tenemos la distribución del plano. Todo. O sea, ¿cuál es la disposición? Sí, ¿cómo se veía antes? Por supuesto, ¿no? O sea, eran 2 recámaras, escuelas, fotos, ¿cómo se veía esa casa? Entonces aquí hay realmente muchas páginas y la comparación en cuánto se venden casas así. O sea, ya sabes, aquí las casas se vendieron en esta zona por 200,000, unas parecidas, esta por 200, esta por 180, ¿sí? En el caso, por ejemplo, estamos en esta casa, los espectadores lo ven, aquí ven ese número. ¿Cuánto ganas tú con tu trabajo alrededor de esta casa? Sí. ¿Cómo ganas dinero? Entonces, por encontrarlo, cobramos una sola vez entre 4,200 y 5,000 libras, dependiendo del retorno de inversión. ¿Sí? El retorno de inversión, ROI, varía entre 8 y 12%. Y si usamos apalancamiento financiero, va desde 15, ojo, hasta 30%. ¿Sí? Ok, está bien. Hoy en día, cuando tenemos créditos caros, cuando los créditos eran baratos, yo lo hacía solo. Tenía desde 30 hasta incluso 50%. Muchas veces recuperaba el dinero gracias a una refinanciación hipotecaria entre 1 año y 2 años. Ok. Todo lo que invertí, sí, pero hoy en día tenemos tiempos difíciles. Ajá. Así que incluso en tiempos difíciles todavía se gana muy bien. Ok, o sea, ganas 4,000 por haber encontrado esa casa. El siguiente paso es que tú la remodelas. Sí, y por el servicio, digamos que pones a un gerente de proyecto que supervise eso, otros 4,000. Ok. Por la gestión del alquiler, 10% del monto bruto. Sí, la contabilidad de toda la empresa son como 100 libras al mes, ¿verdad? Ajá.
O sea, ya sea que tengas una casa, 3 o 4, son como 100 libras al mes. ¿Y solo metes a más de tus empleados? Sí. O sea, que aquí no pones tu propio dinero en esta casa. No. Ajá. No, nosotros damos todo el servicio, toda la atención y yo también uso esos servicios. Cuando compro casas, en mis últimas 13 o 14 propiedades, ni siquiera las he visto en persona. Solo tengo una línea con la dirección en Excel. Qué bueno que vine aquí, así al menos David verá estas casas. Entonces, ¿vamos a ver una más? Vamos a ver el último producto final, cómo se ve la casa ya completamente terminada, porque aquí, por ejemplo, todavía veo que no hay barandales, que son necesarios por seguridad. Allá veo que tengo que hacer algunas correcciones, así que yo, con 11 años de experiencia, apenas entro y ya sé lo que todavía falta por terminar aquí. Entonces, vamos. Entonces, espectadores, quería mostrarles algo, porque aquí todo por fuera se ve bien, pero cuando abrí el gabinete, también pueden escribir en los comentarios si este tipo de estándar les parecería bien, si vieran algo así en un departamento rentado, que por fuera se ve bonito, pero por dentro, en Polonia, por ejemplo, ¿esto les parece normal? Aquí esto es simplemente normal. Sí, pues eso simplemente va a desaparecer esta casa. Cuando salga al mercado, literalmente va a desaparecer. Aquí habrá una fila de personas esperando para verla. Y seguro que eso no hará que decidan no elegir esta propiedad. Después de ver otras propiedades feas y sucias, realmente van a agradecer poder vivir aquí. Muchas gracias. Así es. ¿Pero se va a rentar en este estado o todavía con muebles? No, sin muebles la propiedad estará vacía. Algo así. Es una casa alquilada completamente para una pareja o una familia y la diferencia es que esas casas cuestan más dinero al comprarlas, al renovarlas, al remodelarlas. Tienen regulaciones similares a las de un hotel en cuanto a seguridad y ese tipo de propiedad requiere menos tiempo. Aquí uno se muda y vive durante algunos años y te olvidas del asunto. Y solo tienes que recordar una cosa, que una vez al año debes subirle la renta, porque la renta siempre va subiendo. Esta casa es definitivamente diferente a las dos anteriores, aquí solo con ver la cocina grande, ¿no? Sí, aquí tenemos una cocina bastante agradable, aquí todavía hay espacio para una mesa, para el refrigerador, así que es espaciosa, o sea, ya tienes otro tipo de propiedad y un jardín muy grande, ¿no? Mira qué bonito, aquí el pasto está muy bien en una parte. Y por ejemplo, elementos como, no sé, que el inquilino después vive aquí, renta esta casa y no sé, le gotea la canaleta, no sé, se le derramó el agua, ¿quién es responsable de todo eso? Entonces, cosas externas como la canaleta, el techo o las tuberías, nosotros somos responsables de eso. Las cosas internas, o sea, si daña las puertas, las paredes, descuidó el jardín, él es responsable de eso. Aquí, por curiosidad, porque también hice un episodio sobre bienes raíces en España, en Polonia y ahora estamos en Inglaterra. Compras una casa así, la rentas, ¿y qué derechos tiene el inquilino y cuáles tienes tú? Entonces, durante 11 años, nunca tuve que desalojar a nadie por la vía legal. Yo personalmente, pero eso es porque nosotros educamos a los inquilinos y les decimos que no les conviene, porque la gente muchas veces no conoce sus derechos y no sabe lo que les puede esperar. Ok, y por ejemplo, como escuché fuera de cámara en el departamento anterior que alguien tenía un gato que era muy sucio, que ensuciaba el departamento, si quieres deshacerte de esa persona, ¿puedes hacerlo normalmente? Entonces tenemos que, ya sabes, darle un aviso, decir que lo que está haciendo está dañando la propiedad y en ese momento está rompiendo las condiciones del contrato y por eso tiene que mudarse. Ok, o sea que existe la posibilidad, digamos, De desalojo. de desalojo. Ok. Y por tu propia experiencia, teniendo tantas casas, ¿has tenido varias veces situaciones en las que alguien te haya destruido o destrozado la casa? Y llegas, rentabas el departamento por años y de repente, zas, cada año tienes que hacer reparaciones porque lo destruyen. En 11 años, solo una vez en mi vida, tuve a una persona a la que se le reventaron las úlceras en el estómago y simplemente vomitó sangre y todo estaba lleno de sangre. Ok. Y esa fue una situación que solo pasó una vez en mi vida. En otra ocasión, una vez en mi vida, se metieron a robar y esas personas destruyeron la puerta. Y una vez en la vida, estamos hablando de una escala muy grande, así que la estadística ya entra en juego. Una vez en la vida tuve a alguien que murió en la cama y empezó a descomponerse, así que todos los fluidos salieron y hubo que desmantelar toda la habitación. Y una vez en la vida tuve una casa que compré, que era después de una plantación de drogas que fue clausurada y hubo un intento de incendio. Sospecho que tal vez, no sé, algunas personas que el dueño anterior les debía dinero. Está bien. Está bien. Yo te puedo decir esas cosas.
O sea, pasan diferentes situaciones, pero dices que una vez, o sea, no es así, porque en Polonia también. O compras esos departamentos, los rentas, te los destruyen, los arruinan y todo lo que ganas con esa renta, cada 2 años tienes que... Pero eso es cuestión de escala, ¿sabes? Más de 50 casas por 11 años, así que eso es casi nada. Exacto, por eso digo que de todos modos suena como una inversión segura. Pero justo quería preguntarles, ¿quiénes les toman en renta esos departamentos? No importa si es polaco o no polaco. No, eso para nosotros no importa, simplemente tenemos criterios, tenemos un filtro por el que el inquilino debe pasar, no es solo que tengas dinero. Revisamos tu historial crediticio, es como si fueras al banco a pedir un crédito, nosotros revisamos tu historial, si no tienes deudas, si pagas a tiempo. Te pedimos un estado de cuenta bancario para saber si tienes dinero o, por ejemplo, si no vas al casino y te lo gastas todo, ¿sí? Cosas así. Es algo muy logístico, impensable en Polonia. Sí. Sí, te pedimos referencias de los antiguos propietarios que te rentaban una casa. O sea, por ejemplo, ¿en qué estado les entregaste esa casa? ¿Sí? Y solo después de pasar por ese filtro tan pequeño, eres aceptado para vivir con nosotros. Y otra vez quería resumir esto, que al final de cuentas, porque seguramente la gente te va a reprochar eso, que, o tal vez no, que esas casas no son tuyas al final, que tú dices que tienes 50, pero todas están hipotecadas. Sí, todas las tengo hipotecadas. No, yo tenía en ellas un 25% de pago inicial, pero como mencioné, bueno, algunas casas las compré por 60, 80 mil en el año 2014. Hoy en día valen entre 160 y 300. Ajá. Y ese que vale 300 mil lo compré por 65. Hoy en día podría pagarme los créditos de varias propiedades, así que sí. Pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no vendes, por ejemplo, 5 ahora para pagar 15 y así tener una cartera de tus propias casas? Porque si vendo 5, esos 5 ya no aumentarán de valor. Esos 5 ya no me generarán renta. Ok. A la cuenta. Y debido a que solo pago intereses, ese flujo de efectivo es muy grande. Como por ejemplo esa de la que te hablé, esa me genera alrededor de 20.000 libras. Tú dices, véndela y ahora año tras año ya no tendré esas 20.000 libras en la cuenta, ¿verdad? Pero ya no tendrás que pagar esos intereses. Pero ¿qué me importa que esté pagando esos intereses si tengo ese dinero en la cuenta? Entonces la diferencia entre una buena y una mala deuda es que una mala deuda es cuando, por ejemplo, compras un auto a crédito y eso te genera costos y además pierde valor, ¿verdad? No te pone nada en el bolsillo, a menos que sea, no sé, un camión, un tráiler con el que ganas dinero y lo pagas. Un buen crédito es, por ejemplo, compraste una cosechadora, cosechas un campo de maíz, se paga sola porque ya no pagas por rentar una cosechadora así y además prestas servicios a otras personas. Y esa cosechadora genera tantas ganancias que pagas ese crédito, todavía te queda para reparar la cosechadora y te queda un excedente. Y ese es un buen crédito, y esa es la diferencia. Entonces, una propiedad que tiene créditos muy bajos, porque pagamos solo los intereses, por ejemplo, y además las tasas de interés son más bajas que en Polonia, me genera tanta renta que con esas rentas compro más casas. ¿Por qué tendría que deshacerme de todas ahora? La verdad es que ahora me lo explicó bien. Creo que ustedes también ya entendieron de qué se trata. Bueno, entonces ahora te pregunto, ¿dónde está tu límite, el techo al que quieres llegar? No sé, siempre digo 100, 150 departamentos porque sé que todo ese dinero lo reinviertes. O sea, mientras esté, vas a seguir comprando esas casas y comprando. ¿Habrá un momento en el que de todos modos pagues una parte para que sean tu patrimonio, como quien dice? ¿Sabes qué? Ahora nos estamos enfocando más en proyectos de desarrollo inmobiliario, simplemente quiero crecer, quiero inspirar, hacer cosas más ambiciosas. No, las casas aumentan mi portafolio, pero simplemente me aburrí de eso, ¿sabes? Me metí en la conversión de bares en departamentos, así que, por ejemplo, tengo un bar en mi portafolio que convertí en 6 departamentos. Hice un proyecto de desarrollo, construimos un conjunto de casas independientes que vendimos, pero de nuevo, me deshice de ellas, ¿no? ¿Sabes? Así que ahora estamos construyendo un edificio, lo estamos haciendo con efectivo, sin créditos. O sea, ya es tuyo. Mío, y después de construirlo, iré al banco y diré, digamos que vale, pediré el 75% del valor, porque quiero hacer otro edificio como este. Y en eso me gustaría desarrollarme, ya no tanto por el dinero, sino más por la aventura, por crear. Me inspira más el acto de crear y construir valor que el dinero en sí. Por eso nos atraemos tanto, porque yo soy una persona parecida, que digamos puedo usar la misma ropa una semana o usar siempre ropa del mismo closet. No es necesario comprar millones de cosas. Exacto, no se trata de comprar millones de cosas por millones de zlotys, sino de reinvertir, de jugar con ese dinero. Y si quieren escuchar aún más sobre bienes raíces, porque hubo muchísima inspiración en este episodio y en este baño, porque seguimos estando en el baño, ese es el resumen de este episodio, vean tu canal. Daubus Property. El enlace está fijado en la descripción. Aprovechen los cursos, el conocimiento. Te agradezco mucho, tanto por la invitación a Inglaterra como por permitirnos recorrer estas inversiones. Pónganse a trabajar, nosotros contestamos las llamadas. Justo están llamando del banco. Dejen un like en este episodio y escriban un comentario. ¿Han estado alguna vez en Inglaterra?